Amados hermanos en Cristo, a causa de nuestros pecados, todos estábamos sentenciados a la muerte eterna en el infierno. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, envió a su único Hijo, Jesús, para morir en la cruz y rescatarnos de ese horrible destino. Al creer en su sacrificio y arrepentirnos de corazón, Dios nos otorga el don invaluable de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene a morar en nuestro corazón, comenzamos a creer verdades que antes nos resultaban imposibles de aceptar, como, por ejemplo, la realidad de que Dios está vivo, la existencia del cielo y el infierno, el sacrificio redentor de la cruz y la gracia de la salvación. En ese instante, un gozo y una felicidad indescriptibles llenan nuestro corazón. Y eso se reflejará en nuestro comportamiento. Aquellos que antes nos resultaban difíciles de tratar, ahora les hablamos con amabilidad y afecto. Y si enfrentamos alguna situación complicada, lo haremos con una actitud positiva y edificante. Adorar y escuchar la palabra de Dios en los cultos nos dará alegría y será una delicia para nuestra alma. Y anhelaremos participar en todos los cultos y reuniones en la iglesia. Al recibir el Espíritu Santo, comenzaremos a creer por fe en el ámbito espiritual. A medida que esa dimensión, completamente distinta al mundo material, se despliega ante nuestros ojos, nuestra vida se transformará y empezaremos a experimentar nuevos niveles de gozo. La oración dejará de ser una carga para convertirse en una fuente de deleite. Recibir el don de lenguas será una experiencia milagrosa y vibrante. Y compartir el Evangelio y entonar alabanzas se volverá algo natural en nuestro diario vivir. Casi sin darnos cuenta, sanaremos de aquella enfermedad que hemos padecido. Hallaremos salida y solución a nuestros problemas. Nuestro semblante se tornará radiante y una sonrisa constante iluminará nuestro rostro. Es tal nuestra transformación que incluso quienes nos rodean se preguntarán qué nos ha sucedido. Todo esto es reflejo de ese primer amor que brota tras aceptar al Señor. Claro, cada uno lo experimentará de manera única. Esta es la esencia del primer amor con el Señor. Pero esto no significa que sea una experiencia exclusiva para los recién convertidos. ¿O acaso creen que aquellos que llevan años en el camino de la fe, ostentan un título o han cumplido fielmente con sus deberes, ya no necesitan cultivar o mantener este primer amor? O quizás piensen que por haber madurado en la fe y haber escuchado infinidad de prédicas, es natural, comprensible y hasta aceptable que el anhelo por la palabra o la pasión por congregarse se enfríen. De ninguna manera. Es cierto que el mundo cambia con el paso del tiempo. Sin embargo, hay una verdad incuestionable, y es que el Espíritu y Dios son inmutables. Por eso nosotros tampoco deberíamos cambiar. Si llevamos una vida cristiana auténtica, nuestro primer amor no solo permanecerá inalterable, sino que se volverá cada vez más ferviente. No caigamos en el error de pensar que este fervor del primer amor es solo para los recién convertidos o los nuevos creyentes. Lamentablemente, con el paso del tiempo, muchos cristianos y líderes de la Iglesia pierden esa pasión del primer amor en su vida de fe. Como todavía asisten a los servicios, entregan sus ofrendas y son fieles exteriormente en su puesto o cargo, pueden llegar a la falsa conclusión de que todo está bien en su vida de fe y que no hay nada que corregir. No se percatan que hay un claro contraste entre la rutina religiosa y la vida espiritual auténtica. Si cometieran algún pecado grave, entenderían de inmediato la necesidad de arrepentirse y volver a restaurar su relación con Dios. Sin embargo, como no cometen pecados notorios, manifiestos o de conducta, piensan que ya han desechado de sus vidas esas tendencias carnales, se esfuerzan por despojarse de esas inclinaciones de la carne. No cometen pecados visibles, asisten fielmente a la congregación y se mantienen fieles en su servicio, pero lo hacen siguiendo su propio criterio y términos. No obstante, lo peligroso y verdaderamente grave es que su primer amor ha menguado y se ha enfriado. Y aunque deberían considerar esto como un problema crítico en su vida espiritual, no lo perciben como tal. Viven bajo la ilusión de que están creciendo espiritualmente.
Hay muchos líderes y servidores en la iglesia en esta condición. Sin embargo, el Señor los reprende con severidad por haber abandonado su primer amor, tal como lo hizo con la iglesia de Éfeso en el tiempo neotestamentario. En sus inicios, tanto los pastores como los creyentes de Éfeso amaron a Dios, lucharon con determinación contra el pecado y se esforzaron por vivir conforme a la palabra. Se congregaban con solicitud, perseveraban en oración constante, anhelaban escuchar la palabra y evangelizaban con denuedo, valor e ímpetu espiritual. Se esforzaron con gozo y gratitud por causa del nombre del Señor. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, comenzaron a distanciarse gradualmente de la verdad. La iglesia de Éfeso fue perdiendo su primer amor. Descuidaron la comunión entre sus miembros, dejando de vivir por la verdad, pausando su vida de oración y terminaron absorbidos por las corrientes mundanas. Esto no significa que abandonaron la congregación, seguían asistiendo, pero su corazón estaba dividido. Por eso, el Señor los reprende con firmeza y les dice que habían perdido su primer amor. Hermanos, les pido que reflexionen con honestidad y vean si esta es su situación actual. Si es así, los insto a que se arrepientan y recuperen ese primer amor por el Señor de inmediato. Restaurar nuestro primer amor no es solo necesario para vivir una vida cristiana llenos del Espíritu y para crecer en fe. Hay razones mucho más profundas. Si no recuperamos ese primer amor, nuestra vida espiritual y nuestra alma sufrirán un daño irreparable. De ahí la urgencia espiritual de recuperar ese primer amor. Este contraste con la iglesia en Éfeso nos sirve de advertencia directa y apremiante para el presente. La reprensión a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis es categórica. Se las leo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Pero, ¿qué implica realmente que el candelabro le será quitado? Significa que Dios retiraría su Espíritu Santo. En 1 Corintios se nos recuerda: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Este pasaje nos confirma que nuestros cuerpos son templo santo de Dios. Es precisamente porque hemos recibido el Espíritu Santo que somos templo santo de Dios. Sin embargo, si el Espíritu deja de habitar en nuestro interior, ya no seremos ese templo santo y en ese momento empezarán a surgir problemas. Cuando Dios advierte que quitará el candelabro, se refiere a que la iglesia, ese templo que es el cuerpo del Señor, perderá su lugar o reconocimiento ante Él. En otras palabras, significa que Dios retirará al Espíritu Santo que habita en el corazón. Por eso, Primera de Tesalonicenses nos exhorta: no apaguen el Espíritu. Y en la carta a los Corintios se nos lanza una advertencia final. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Esta es una clara advertencia de las nefastas consecuencias de persistir en el descuido de nuestra vida espiritual. Si alguien profana el templo de Dios, la Escritura es clara: Dios lo destruirá. Esto implica retirar al Espíritu Santo y, por consecuencia, uno dejará de ser un templo santo de Dios. Aunque haya recibido el Espíritu Santo en el pasado, si pierde su primer amor y regresa a su pasada vida de pecado, llegará un punto en el que el Espíritu, cuya naturaleza es la santidad absoluta, ya no podrá habitar en el cuerpo de ese creyente como su morada santa. El Espíritu Santo habita en corazones que buscan la santidad. Es cierto que, al aceptar al Señor como Salvador, aún sin ser un 100% santos, el Espíritu entra en nuestro corazón y comienza a santificarnos. Ese poder transformador es posible solo porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Si bien debemos esforzarnos para santificarnos luego de haber recibido el Espíritu Santo, Él no podrá permanecer en los corazones de quienes han abandonado su primer amor y ya no anhelan la santidad.
Si alguien que ha estado creciendo en santidad deja de hacer sus primeras obras y vuelve a una vida de pecado, el Espíritu Santo no podrá permanecer allí. Por cierto, Dios es misericordioso. Si el creyente se arrepiente antes de que el Espíritu se apague por completo, esto es, antes de que Dios lo retire, el Señor le concederá una nueva oportunidad y extenderá sobre él su gracia restauradora. En otras palabras, existe una relación directa entre la permanencia del Espíritu Santo y la santidad del creyente. Y es el equilibrio entre la justicia de Dios y su gracia. El Espíritu se retira no por un acto arbitrario, sino como consecuencia de la incompatibilidad entre el pecado deliberado y la naturaleza del Espíritu. El riesgo al sobrepasar los límites de la justicia de Dios es llegar a un estado de insensibilidad espiritual. Si no se arrepiente y termina sobrepasando los límites de la justicia de Dios, el Espíritu Santo se retirará de su corazón. Antes de que esto ocurra, el Espíritu intentará por todos los medios que vuelva en sí. En su interior sentirá angustia y aflicción. El Espíritu le dará varias oportunidades para arrepentirse a través de la palabra. Sin embargo, si persiste en su obstinación, Dios finalmente retirará la presencia del Espíritu Santo. En ese punto, cualquier esfuerzo humano será en vano. Aunque intente arrepentirse por temor, ya que conoce la verdad, no podrá hacerlo. Sin el auxilio del Espíritu Santo, llegará a un estado de total impotencia espiritual. Si ha llegado a esa situación, será difícil que tenga otra oportunidad para arrepentirse, porque si continúa pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará sacrificio alguno por los pecados. Sin un amor sacrificial que trascienda la justicia, el destino inevitable será la muerte eterna en el infierno. El problema radica no tanto en que no quiera volver a Dios, sino que ya no podrá establecer esa conexión espiritual porque el puente, es decir, el Espíritu Santo ya no estará en su corazón. Como hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo, nunca deberán llegar a este punto donde se le pueda quitar el candelabro. La pregunta es, ¿por qué muchos cambian? Al principio, impulsados por el fervor del entorno, logran apartarse del mundo y desechar el pecado. Sin embargo, cuando enfrentan alguna prueba difícil, no resisten y se rinden, retomando las costumbres y hábitos que antes habían dejado. Al volver la mirada al mundo y aceptar gradualmente las tendencias de la carne, Satanás encontrará la puerta abierta. Así, caerán en ese encallecimiento espiritual y al escuchar la palabra en el culto no podrán prestar atención, le vendrán pensamientos fútiles y vanos que lo distraerán de la verdad y le impedirán ver su verdadera condición. Descuidarán la oración. Mentirán inventando excusas y pretextos a fin de justificarse y se exaltarán a sí mismos. Antes, su mirada estaba puesta en la recompensa celestial y servían no buscando el reconocimiento de los demás. No obstante, al perder la plenitud del Espíritu y el primer amor, ahora sirven para que los demás los vean servir, buscando el elogio y el aplauso de otros. En otras palabras, no sirven por convicción interna real, por eso su servicio perderá su valor eterno. Se sienten heridos si no se les exalta, y su labor se convierte en una obra puramente carnal y repetitiva. En ese punto, Satanás intentará controlar su corazón, volviéndolo insensible al pecado y alejándolo gradualmente del amor del Señor, ignorando las llamadas de alerta del Espíritu Santo. Es decir, cuando el corazón se entumece o se vuelve insensible, ya no sentirá dolor al fallarle a Dios. Esa será una señal de peligro extremo. Por eso, el candelabro se le quitará de su corazón. Este es un proceso gradual y peligroso. Hermanos, confío en que ninguno de los aquí presentes se encuentre en ese estado. Pero entiendan bien esto. Incluso si el Espíritu Santo aún no se ha apagado en su corazón, perder el primer amor ya es, en sí mismo, una señal de profunda crisis espiritual. Les pregunto, ¿qué tan llenos están hoy del Espíritu Santo? Al escuchar la palabra, sienten gozo y experimentan el obrar del Espíritu que los guía a descubrir su verdadero yo, es decir, su verdadera condición espiritual. Hermano, perder el primer amor no es un detalle, es una crisis espiritual.
De ahí la urgencia de autoevaluarse permanentemente y llegar a un arrepentimiento genuino, siendo consciente del peligro del conformismo espiritual, tanto individual como congregacional. Las crisis espirituales no pueden resolverse con medios ni razonamiento humano carnales. Si se siente estancado espiritualmente o percibe que necesita crecer a un nuevo nivel de fe, con mayor razón deberá buscar discernimiento espiritual. Deberá aferrarse aún más a Dios en oración, amparándose en su gracia y fortaleza para recibir el oportuno socorro del Espíritu Santo. Esta es la fe que nos impulsa a marchar hacia adelante sin descanso. Ahora bien, para recibir la ayuda de Dios, es imperativo identificar dónde está nuestra falla o carencia, arrepentirse y restaurar nuestra relación con Dios. Recuperar el primer amor y las primeras obras es imposible de lograr en sus propias fuerzas. Necesita la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Para lograrlo, deberá derribar el muro de pecado que ha provocado esa frialdad en su amor por el Señor. Por eso, la Escritura nos pide identificar de dónde hemos caído y nos insta a arrepentirnos. No basta con una oración superficial, pidiéndole a Dios que lo ayude a recuperar su primer amor. Deberá hallar en qué momento ha cedido a la seducción por las tentaciones mundanas. Deberá identificarlas y cortarlas de raíz. Ese es el verdadero arrepentimiento y un genuino retorno a Dios. No es un simple sentimiento emocional. Solo así tendrá la fuerza y gracia para correr de nuevo la carrera de la fe con plenitud. El arrepentimiento no es un simple remordimiento, sino es una determinación radical de ruptura con el mundo. No se arrepienta a la ligera, debe quebrantar su corazón en arrepentimiento, quebrar la dureza espiritual. Hermano, si Dios dio a su único Hijo por usted y el Señor llevó la cruz soportando sufrimientos y desprecios, con un amor inquebrantable por su salvación, ¿cómo podría despreciar esa gracia y dejar de hacer sus primeras obras y amar lo nocivo que el mundo le ofrece y que va en contra de Dios? Este es el verdadero arrepentimiento de corazón que produce frutos dignos de arrepentimiento. Dichos frutos consisten en apartarse de lo mundano para llenarse de lo espiritual, recuperando la excelencia de sus primeras obras. La responsabilidad de volver a las primeras obras requiere un esfuerzo humano deliberado. Cuando esto sucede, la plenitud del espíritu se restaura. El pecado, por más insignificante que sea, le resultará intolerable, volverá a tener pasión al orar, recobrará ese fuego, la palabra será vida en usted, y un sentimiento de gozo y de agradecimiento inundará todo su ser. No importa si lo que hacemos para Dios parece algo pequeño o es una gran responsabilidad. Si esa obra es para su reino, debemos reavivar nuestro fervor, restaurar ese primer amor, recuperar esa fe apasionada y servir con excelencia. Así como un bebé debe crecer hasta ser un adulto sano, nuestra fe debe madurar sin detenerse. Si nos estancamos o retrocedemos, recibiremos la misma reprensión que la iglesia en Éfeso. Esta verdad aplica para cada creyente en particular, pero también para la iglesia entera. Existen iglesias que, en sus inicios, crecen al estar llenas del Espíritu, cumpliendo con fervor la voluntad de Dios y sirviendo con fidelidad a su reino. Sin embargo, llega un punto en que su crecimiento se estanca, incluso si exteriormente parecen estar creciendo. Al examinar su condición interna, se descubre que el celo y el fervor de antes han desaparecido. Aunque sigan entonando alabanzas y congregándose, si han dejado de circuncidar el corazón, que es lo que realmente importa, eso reflejará un corazón que ha cambiado y una pasión que se ha perdido. Al principio, se dedicaban a la oración y se congregaban incluso en medio de dificultades, esforzándose únicamente por cumplir la voluntad de Dios. Pero conforme pasa el tiempo o la iglesia alcanza cierta estabilidad, ese fuego inicial suele desvanecerse. Muchos caen en la trampa de la comodidad, deseando simplemente conformarse con aquello que ya han logrado. Caer en esa mentalidad de comodidad es una clara advertencia contra la autocomplacencia espiritual donde el creyente ya no quiere esforzarse.
No obstante, no olviden que cuando nos detenemos y nos conformamos con lo hecho, el Señor nos reprende con la misma firmeza que a la iglesia de Éfeso diciéndonos, «Has perdido tu primer amor». Este es el peligro de conformarse con los éxitos del pasado en lugar de buscar nuevos desafíos para el reino. Nuestra iglesia nunca debe ser así. La oración, la fidelidad, la ayuda social, la evangelización, el avivamiento y la misión mundial no pueden detenerse. Jamás debemos decir que ya es suficiente. Estamos llamados a trabajar con denuedo para dar más fruto. Incluso si el mundo nos malinterpreta o enfrentamos desafíos, debemos correr con más fervor para cumplir nuestra misión como iglesia. Aquí termino. El amor de Dios y de nuestro Señor es inmutable. Si se siente cansado o cargado, es porque ha perdido esa plenitud del Espíritu. Sin embargo, el Dios de amor no nos deja huérfanos, sino que siempre nos guía a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. No obstante, se requiere una acción de su parte. Hermanos, mantengan vivo el gozo y la plenitud del primer amor, que su entrega sea cada día más comprometida y evidente. Oro en el nombre del Señor para que marchen hacia adelante sin descanso hasta que alcancemos juntos la gloria de la Nueva Jerusalén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor,
y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.